¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a abordar el tema de la corriente pedagógica que se encuentra muy en boga el día de hoy, aunque tiene sus inicios en la segunda mitad del siglo XX. Tiene mucha importancia porque propone la importante idea de lograr que el individuo pueda, a través de la educación, a través de la enseñanza, transformar su realidad. Así que bueno, vamos a revisar en primer lugar cuáles son los supuestos que tiene. El primer supuesto es que el individuo, en este caso el estudiante, debe ser una persona que se le lleve de manera constante a involucrarse en lo que ocurre a su alrededor, en lo que ocurre en su entorno, porque el entorno es prácticamente lo que construye a la persona, y entonces la persona, pues al verse afectada por su contexto, pues se ve también obligada a modificarlo. La segunda característica que tiene el segundo supuesto que tiene la pedagogía crítica, pues es que el estudiante solamente va a aprender, es decir, va a ir adquiriendo y construyendo conocimiento en la medida en que se ubique en el contexto que le corresponde. Y hablamos de contexto histórico, contexto económico, contexto educativo, en cualquiera de los aspectos en que nos queramos ubicar, pues ahí es donde se tiene que ubicar al estudiante. Se menciona también que la enseñanza-aprendizaje transforma al individuo. Como habíamos dicho, esta es una de las fortalezas de la pedagogía crítica como corriente de pensamiento, porque la transformación pues supone que el ser humano es un ser activo y que en esta misma medida pues se encuentra en constante interacción con el quehacer educativo, con sus profesores, con él mismo, con sus compañeros, etcétera. El siguiente supuesto pues es que no es tradicional, es decir, se aleja la pedagogía crítica de la idea que se tiene acerca de la escuela de ser el lugar en donde el alumno recibe instrucción, sino que es el lugar más bien donde se va a transformar y va a adquirir las herramientas para transformar su realidad. El siguiente supuesto es que se tiene un fundamento en la naturaleza política y en la naturaleza ética que tiene el ser humano. Esto quiere decir que el ser humano no puede evitar valorar algunas cosas de su realidad más que otras, y que en su constante interacción con los demás, pues no tiene de otra más que también estarse relacionando con las demás personas, y pues esto lo lleva a tener una visión crítica de lo que está ocurriendo a su alrededor. Y por último, pues bueno, va a cuestionar la realidad que se le presenta, la realidad que va a aparecer como un hecho que no es fortuito, sino que ha sido provocado por él y por todo lo que lo rodea. Así que, como dijimos, la firme intención que tiene la pedagogía crítica, pues es precisamente la transformación de la realidad a través de la acción. Lo que va a recibir por sobre todo el estudiante en la pedagogía crítica son las herramientas para que transforme su realidad y la convierta, por supuesto, en algo mejor. Ahora, ¿qué cosas intervienen en la realidad, en este caso del estudiante o de la enseñanza-aprendizaje? Pues prácticamente interviene todo. Interviene el gobierno, interviene la escuela, interviene la sociedad y intervienen los medios masivos de comunicación, es decir, interviene todo. En este sentido, pues es un poco más sencillo llevar al estudiante a la concientización de que hay problemas que se deben abordar y que el estudiante puede hacer cosas al respecto. De tal forma que la enseñanza se tendrá que centrar principalmente en el contexto histórico que le es propio, y también en estas ideas acerca de lo que es y acerca de lo que debe ser. Porque si el estudiante puede hacer esta diferencia de qué es y qué debe ser, pues podrá tomar acciones al respecto. Pensando en esto, el proceso de enseñanza-aprendizaje debe cuestionar el status quo en el que se ubica el estudiante, debe también problematizar lo que ocurre, lo que ve, lo que cuestiona, debe tomar estrategias para
poder generar pues un plan de acción frente a aquello que ha problematizado y bueno, finalmente tomar una solución frente a aquello, ya sea que lo aqueje o no en ese momento, porque la problematización pues indica que es algo que nos puede afectar de manera inmediata o a largo plazo. Entonces es por eso que se tienen que tomar soluciones desde antes. Para poder aplicar esto, digamos, dentro de un salón de clases, pues habrá que señalar cuáles son las problemáticas que en ese preciso momento histórico están aquejando al país. Si hablamos de México el día de hoy, podemos hablar, por ejemplo, de la problemática que se está viviendo alrededor del movimiento feminista en México, que pues es muy activo al día de hoy, o la inseguridad. Entonces, el individuo, el estudiante, debe saber que puede tomar algunas acciones al respecto para que estas situaciones, que si son conflictivas, puedan tener alguna solución y que él, como individuo, puede hacer algo al respecto. Así que bueno, esta es la propuesta de la pedagogía crítica. Espero que sea información valiosa para ustedes y pues no me queda más que agradecer la atención de todos ustedes y espero que nos veamos muy pronto. Hasta luego.